Hoy en el simposio voy a tener dos presentaciones. Una primera presentación sobre el cuidado espiritual en cuidados paliativos y una segunda presentación sobre la esperanza en el contexto de adversidad que implica la enfermedad. Bien, gracias. Y cuéntame sobre tu primera presentación. Mi primera presentación tiene que ver con conceptualizar de manera concreta en qué consiste el acompañamiento espiritual como parte necesaria e importante del acompañamiento en cuidados paliativos. Mi primera presentación tiene que ver con conceptualizar de manera concreta en qué consiste el acompañamiento espiritual como parte necesaria e importante del acompañamiento en cuidados paliativos. Porque tal vez la medicina hace que muchas veces el foco de atención esté puesto en el control de síntomas y frente a una enfermedad limitante para la vida se ponen en juego un montón de otras dimensiones de la persona que son tan importantes como por ejemplo la dimensión espiritual, que se pregunta acerca de cuál es el sentido de la vida, cuál fue la razón de mi paso por aquí, hacia dónde voy, por qué todo esto, que son preguntas que de cara al sufrimiento son ineludibles. Yo no sé si a los pacientes hay que darles un consejo, sino más bien escucharlos y dejar que esto pueda ser hablado, pueda ser expresado y posibilitar decirlo libremente. Muchas veces no les permitimos a los pacientes hablar sobre la muerte, sí en cuidados paliativos, pero no en todas las ramas de la salud. Entonces me parece muy importante que los profesionales de la salud estemos abiertos a escuchar lo que nuestros pacientes tienen para decir y que a la vez son grandes maestros, porque en su sufrimiento o en su reflexión nos enseñan un poquito a nosotros sobre lo que es la vida y lo que es la muerte. Mi segunda presentación tiene que ver con la esperanza. Y es un estudio que vengo haciendo en el contexto de una maestría, de mi tesis de maestría, que tiene que ver con una preocupación en la práctica clínica cotidiana, y es que cuando uno lee manuales, los manuales aconsejan preservar la esperanza, pero no nos dicen cómo. Y a la vez la diferencia entre la esperanza, el optimismo o la negación de la enfermedad tienen diferencias que son muy delgadas, muy difíciles de precisar. Entonces, justamente lo que yo empecé a hacer es una revisión de los distintos enfoques teóricos que describen en qué consiste la esperanza, cómo esta esperanza impacta a nivel psicológico, qué es lo que genera a los pacientes tener o no tener esperanza. Simplemente que creo que este tipo de eventos que permiten hablar de temas nuevos, de temas distintos, que no son los que están en los manuales, pueden ser de gran utilidad, no solamente para las personas que están iniciándose en el área de los cuidados paliativos, sino también para gente que viene trabajando hace años y a veces en lo cotidiano por ahí no tiene el tiempo para pensar en otras cosas como por ejemplo estas, ¿no?